Bien, el vídeo de hoy tiene que ver con dos artículos que he podido leer, uno en The Objective y otro en El Español. El del Español lo firma Daniel Lacalle y básicamente con esos dos artículos la conclusión que extraigo es que somos rehenes del Estado además ideologizado por parte del sanchismo. Por un lado, Daniel Lacalle habla de cómo ha ido mermando la libertad en España y sobre todo la seguridad jurídica, que es un elemento importantísimo. Estamos hablando del Estado de Derecho. Identifica 7 factores que están influyendo, ahora te los voy a contar, pero iniciemos con The Objective. The Objective dice que las empresas españolas, los empresarias españoles, están destinando una sobrecarga de sus ingresos a la seguridad social. Los costes de la seguridad social son un 34% superiores respecto al promedio de la OCDE, un 34%. Hay 4 países, solo 4 países delante de España que la superan: Estonia, Francia y no recuerdo si era República Checa. Bien, fíjate, Francia, estoy yo en Francia. La verdad que, bueno, ahí donde estoy en una burbuja, por tanto no puedo opinar. Estoy en un pueblo muy bien cuidado, aquí, bueno, el nivel adquisitivo es muy elevado, entonces no percibo, sobre todo en el tiempo en el que voy a estar, no percibo ese degrado del que hablan de Francia. Pero te puedo decir que todo lo que hemos comido ha sido preparado y comida, pues lo mismo que compro normalmente en España, es decir, no he ido a ningún sitio de lujo. Desayunar prácticamente un desayuno continental, 20 euros para 2 personas, es una cifra bastante asequible, ¿no? Respecto a lo que cobran en España en los hoteles, pero te puedo decir que el nivel de detalle, la educación, no se han perdido, contrariamente a lo que se dice aquí de Francia. Francia dice, no, en un estado fallido a nivel social, pero todavía quien hace bien las cosas la hace y tiene esmero. Educación, cuidado extremo, cuidado por los detalles, exquisitez y sobre todo cosas buenísimas, frescas. Cuidan muchísimo la artesanía, sobre todo en la cocina. Las normas de preparación son mucho menos orientadas a favorecer las franquicias y los sistemas de producción industrial, sino que favorecen sobre todo al pequeño productor, y eso ayuda muchísimo. Ayuda a que, por ejemplo, la cafetería donde estoy, que es toda artesanal, es una pasada, unos croissants. Yo he comido, creo, el croissant mejor de mi vida hoy, y una tarta de queso con arándanos y frutos rojos, brutal, ¿no? Y repito, máxima calidad y no necesariamente más caro. España se está encareciendo, sin embargo, y está perdiendo calidad. Yo cuando llegué a España, en el año 2000, veía un abismo respecto a Italia en cuanto a calidad, eficiencia, esmero de la persona, pero todo esto se ha ido degradando. 34%, los costes superiores solo a nivel social, a nivel de seguridad social, por parte de los empresarios españoles respecto al promedio de la OCDE, es bastante, pero sobre todo el artículo hace referencia a un degrado, más que un degrado, una sobrecarga para la productividad española, que tiene que ver con, uno, el esfuerzo fiscal, y dos, la presión fiscal. La presión fiscal es prácticamente el conjunto de ingresos, ¿no?, del Producto Interior Bruto que se destinan, en fin, que tienen que pagar los empresarios y que el Estado recauda, el conjunto, ¿vale? La presión fiscal prácticamente es el conjunto de todas las tasas, los elementos impositivos sobre la productividad. Y el esfuerzo fiscal, sin embargo, es el esfuerzo que tiene que hacer cada persona a nivel individual en España para atender a las obligaciones. Está calculado sobre la renta per cápita,
Por tanto, repito, la presión fiscal, el conjunto total sobre el Producto Interior Bruto. Y el esfuerzo fiscal, el esfuerzo que individualmente sobre la renta per cápita tiene que realizar cada ciudadano. Bueno, es un país, España, que se ha convertido en uno de los mayores en cuanto a presión y esfuerzo fiscal. Es decir, no solo una cantidad importante de impuestos, sino que además las personas notamos que tenemos que hacer un esfuerzo importante para atender nuestras obligaciones. Y no estaría mal, la verdad que bueno, vale, yo soy partidario de un Estado más libre, más delgado, menos recaudación, menos servicio, más privatización. Pero eso es una filosofía, un modo de ver, entender el Estado por mi parte, y admito que puede haber otros modelos y que otros puedan defender otros modelos. Pero aquí el caso no es ese. El caso es que yo creo que a la gente no le importaría pagar más si eso repercutiese en unos servicios mejores, ¿no? En ver devuelto al ciudadano ese esfuerzo. Pero es que no se está viendo. Ese es el problema. Las carreteras, leí un artículo hace muy poquito que decía que el 50% de la carretera que depende del Estado, era un informe de la DGT, están en mal estado. Están en mal estado y que se están replanteando el tema de poner las autopistas de pago, incluso las autovías. Bueno, ese discurso siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que el sanchismo, viendo llegar las elecciones, eliminó, quiso hacer ese regalo a los españoles, quitándole el hecho de tener que pagar autopistas, pero está claro y se estaba hablando que habrá que armonizarse con respecto a Europa para 2027 y tendremos que tener las carreteras y las autovías y autopistas de pago, muy probablemente con esa pegatina que se pone arriba en el coche, con cámaras que te van grabando, y si tienes esa pegatina que pagas al inicio del año, como es en Suiza, pero no deja de ser un impuesto más, un impuesto obligatorio para cualquiera que tenga un coche, y si tienes dos, la tiene que meter en cada coche, ¿no? Paga 40, 50, 80 euros, pero ya están metiendo ese elemento que luego encarecerán de acuerdo con la necesidad de recaudar más. No te olvides, el 5% a la OTAN, 5% del Producto Interior Bruto. Pedro Sánchez lo ha firmado, aunque haya mentido y ha dicho que no lo va a respetar, o que dijo que no lo firmó directamente, ¿no? Por tanto, todo esto al final repercute en el bolsillo del ciudadano, repercute en un esfuerzo que estamos percibiendo y sobre todo en una falta de percepción acerca de una mejora. No existen esas mejoras, no las estamos viendo. ¿A dónde se va ese dinero? ¿A dónde va ese dinero? Y aquí conectamos con el artículo de Daniel Lacalle, que nombra 7 elementos, 7, que son importantes, fundamentales para entender cómo hemos perdido libertad jurídica. Estamos en un entorno de inseguridad jurídica a nivel individual, pero también a nivel económico. Daniel Lacalle, tengo que leer porque me los he apuntado, no tengo pantallas, nombra 7 elementos. Primero de todos, la corrupción. La corrupción, claro, prostitutas, drogas, al final mordidas, todo ese dinero se va por coladeros, es como una red ¿cómo se dice? Como si tuvieras tú las tuberías de tu casa, del agua, y estuvieran pinchadas, ¿no?, en distintos puntos. No solo tendrías humedades, sino que estarían gastando agua y desperdiciando toda esa agua que sale por esos agujeros, ¿no? Bueno, el Estado, sobre todo el sanchismo, ha convertido al modelo recaudador del Estado en un coladero. En un coladero donde se va, se despilfarra muchísimo dinero, y esa corrupción al final está generando obligaciones extra que se están percibiendo en, precisamente, esfuerzo fiscal. Primer punto. Por tanto, rehenes, al final lo que recibimos es una agresión del Estado, ¿no?, para que extraiga, ¿no?, de manera coactiva el dinero de nuestro bolsillo. Segundo elemento, los cambios legislativos impredecibles. Fíjate cómo, por ejemplo, el cambio sobre la política del Sáhara mandó a la quiebra a muchísimas empresas que tenían relación directa con Argelia. Acuérdate, el Sáhara Occidental, Pedro Sánchez, de manera totalmente autoritaria, atendiendo a su sagrada saca escrotal,
sin consultar a nadie, ni siquiera a la oposición, cambia la política sobre el Sáhara, entrega la gestión a Marruecos. Esto cabrea a Argelia, Argelia cancela los contratos de gas, de suministro de gas, y muchas empresas asociadas no solo al suministro de gas, sino a obras públicas en Argelia la palman. Esos son los cambios legislativos impredecibles que estamos sufriendo con el sanchismo. El tercer elemento, el tacticismo político. Favores. Bueno, yo te doy el tema de, bueno, los 7 votos para Cataluña, pero me tienes que favorecer a nivel fiscal, crear una fiscalidad propia, quiero un porcentaje de ingresos del Estado que sea devuelto especialmente para Cataluña. Se rompe la, ¿cómo se dice?, la solidaridad entre comunidades autónomas, hay diferencias y esto quiebra la seguridad jurídica. Dependiendo de dónde vive, te condena a ser rehén del Estado y tener que pagar más o beneficiarte, ¿no? Luego, el cuarto elemento son las leyes ambiguas y contradictorias. Fíjate, todo lo que como se ha agredido a las empresas teniendo que atender a cuestiones como los protocolos de género, los protocolos LGTBI, todas esas cuestiones que al final suponen un coste añadido para las empresas, además de eliminar el elemento de la meritocracia, ¿no? Al final tienes que ascender a las personas porque tiene que atender un cupo y no porque esas personas sean necesariamente las mejores. A lo mejor puede tener un hombre mucho más capacitado para un cargo dentro de un equipo directivo, dentro de un equipo de gobierno de una empresa, por así decirlo, ¿no? Un consejo de administración, y tiene que meter a una mujer por un cupo, ¿no? Todas esas cuestiones al final merman, degradan, y esto nos lleva al quinto elemento. El quinto elemento es la ideología. Muchas leyes que se han hecho con carácter ideológico, piensa todas las leyes verdes, cómo han afectado al sector productivo, agrícola y ganadero, pero piensa también el tema LGTBI, el tema del feminismo, la ideología, cómo se ha insidiado, ¿no?, en el sistema legislativo, al final coaccionando a los empresarios a tener que atender toda una serie de cuestiones que no tienen que ver necesariamente con la productividad y con la máxima eficiencia, sino con atender ideología impuesta de arriba hacia abajo a las empresas. El sexto elemento es la arbitrariedad, porque además muchas de esas políticas, yo he tenido unos líos monumentales cuando me han consultado para asesorarles en temas de igualdad, más que igualdad, porque no trato el tema de igualdad, en tema de acoso laboral. Oye, que tenemos este caso, no sabemos si abrir un protocolo, no abrirlo, qué es lo que puede pasar, dudas, en fin, toda esa arbitrariedad. Oye, si bien la inspección de trabajo, dependiendo del carácter ideológico del inspector, podría poner más énfasis en un tema o en otro. Esto genera muchísima ambigüedad y las empresas la paralizan. Las empresas necesitan un modelo de trabajo estable, unas leyes estables que no cambien, que no haya tantos cambios así. Eso me recuerda mucho a las ciudades medievales, cómo se han desarrollado con respecto, por ejemplo, a Nueva York. El Estado español, y ahora lo vamos a ver, se parece más a eso, ¿no? Se parece más a un pueblo, a un centro, a un casco urbano de un pueblo medieval, ¿no? Y más que a una ciudad como Nueva York, que es perfectamente planificada, con las calles que son en cruz prácticamente, ¿no? Todas rectas, y sabe cómo son los pueblos medievales con esas calles que han surgido, bueno, porque cada cual ha decidido construir en un sitio o en otro, y al final es todo un caos, ¿no? De hecho, volviendo al artículo de The Objective decía que España tiene una complejidad recaudatoria singular, y es señal precisamente de que no se ha ido planificando la presión fiscal, no se ha ido planificando los elementos de recaudación, y se ha ido improvisando a lo largo del tiempo, construyendo normas sobre normas, como se construyeron esas casas en los cascos urbanos medievales, y al final todo es muy difícil de leer, es muy difícil orientarse, no hay una planificación real, ¿no?
Y todo esto se echa en falta porque además dificulta pues, la fluidez, dificulta la organización, los flujos de dinero, la necesidad de tener abogados, asesores. El carácter recaudatorio de un Estado debería ser, o por lo menos la estructura recaudatoria, tan sencilla como que cualquiera podría atender a sus obligaciones sin necesitar de contratar a un asesor necesariamente, porque las cosas son tan complejas que leyes contra leyes que se contradicen entre sí hacen que una persona pues, no sepa cómo actuar al respecto, ¿no? Y finalmente llegamos al séptimo elemento nombrado por Daniel Lacalle, que es el abuso de poder. Fíjate cómo los políticos intervienen en las estructuras jurídicas, ¿no? Incluso en los procesos jurídicos. Fíjate el caso de Rubiales, ¿no? Opinando, presionando a los jueces. Es una forma de abuso de poder, el poder político que interviene en el poder judicial y dificulta muchísimo la posibilidad de llegar a una conclusión o por lo menos a una orientación fácil por parte del ciudadano medio, ¿no? Todos estos elementos contribuyen definitivamente a que España se ha convertido en una jaula jurídica impositiva y nos convierte a nosotros en rehenes de un Estado, pero sobre todo de una ideología que se ha apoderado de las instituciones estatales y nos gobierna con autoridad cada vez más. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Somos rehenes del Estado, rehenes del sanchismo? ¿Estamos viviendo una jaula jurídica con tanta arbitrariedad? ¿Te sientes desorientado, desorientada a la hora de atender tus obligaciones fiscales? O a la hora incluso de orientarte, ¿no? Y decir, oye, no quiero hacer esto, no puedo hacer esto, a ver si me denuncian por esto otro. ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Chao.